Bueno, muchas gracias por haber venido esta mañana a escuchar. Gracias por prestarme sus oídos. Tengo muchísimas cosas que decirles porque el tema de la responsabilidad social es un tema complicado, es una responsabilidad muy poco conocida. Nos equivocamos casi todos cuando pensamos en ella, ya que nos vienen ideas de responsabilidad moral en la cabeza en lugar de social. Así que tengo que pasar por un camino pedagógico para que comprendan bien lo que es antes de presentarle una innovación pedagógica que estamos haciendo en la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? En este momento con un curso de RSU, Responsabilidad Social Universitaria, para los estudiantes que recién ingresan en la universidad, ¿no? Entonces, de repente voy a ir muy rápido, voy a ser un poquito tosco, que esa tosquedad sea a la altura del cariño y respeto que les tengo por su presencia aquí esta mañana. Bien, lo primero que quiero descartar es que aquí no están frente a alguien que viene a venderle la responsabilidad social empresarial y todo su bla bla bla, tal como se da en este momento en muchos países del mundo, en México en particular, con los lindos premios y certificaciones de empresas socialmente responsables. Yo soy tan crítico como ustedes sobre este tema, ¿no? Que llamamos ahora, la palabra inglesa es muy precisa, fair washing, ¿no? Es algo, algunas buenas acciones, ¿no? Juego fair, ¿no? Y con eso me lavo de todo el resto que hago que conciernen mis impactos negativos. Se lo digo con humor, ¿no? Y creo que queda claro con este pequeño dibujo, ¿no? Bien. Poner gasolina sin plomo en sierras motorizadas para acabar con las selvas, obviamente no resuelve el problema del cambio climático, ¿no? Bien, descartando eso, podemos trabajar tranquilo entre colegas, entre académicos, ¿no? Y muy brevemente también ponerse al día de la situación de hoy en nuestro planeta Tierra, nosotros los Homo sapiens sapiens, ¿no? Nosotros los bípedos sin plumas. Si cruzamos el índice de la huella ecológica por persona con el índice de desarrollo humano del PNUD, ¿no? La zona de sostenibilidad que define un vivir bien en un mundo sostenible, ¿no? Un vivir bien en un mundo sostenible, debería ser esta zona de abajo, ¿no? Esta zona de abajo, todos los países deberían ir hacia esa zona de sostenibilidad que compagina los límites de biocapacidad mundial por persona con un alto nivel de desarrollo humano. Vivir bien en un mundo sostenible. Lo que todos queremos, lo que dicen todos los informes. Bueno, ¿dónde están los países? Los países pobres están aquí. Por ser pobres están dentro de los límites de biocapacidad mundial por persona. Si todo el mundo viviera como un campesino de Afganistán, se necesitaría 0,2 planeta, entonces seríamos todos muy sostenibles. Pero ¿quién de ustedes quiere vivir como un campesino de Afganistán? Ni ustedes ni yo. Esos son los países pobres. Los países emergentes, ahí están todos nuestros países latinoamericanos, me permitirán decir nuestros porque soy mitad peruano, ¿no? Ahí está México, por supuesto. Estamos alcanzando buenos niveles de desarrollo humano para una parte de nuestra población, cosa que es una muy buena noticia, pero a costa de salir del límite de biocapacidad mundial por persona, cosa que es una mala noticia. ¿Y dónde está mi país? ¿Dónde está Francia? Ahí está. Países ricos, ¿no? Y hace buen tiempo que se olvidaron lo que era una huella ecológica sostenible. Si todo el mundo viviera como un francés promedio, se necesitaría 2,5 planetas, hasta 3 planetas. Si todo el mundo viviera como un mexicano, se necesitaría más de 1,5 planetas. Así que ustedes también son insostenibles.
y soy sin duda el más insostenible de todos en esta sala, ya que con la cantidad de aviones que estoy tomando, yo he calculado hace 2 años mi huella ecológica personal, que hay en 10 planetas. Bueno, ¿no? Lo que me interesa es el esquema que viene del Global Footprint Network, me olvidé de poner la fuente, pero lo pueden reencontrar en la web, es el gesto mismo del desarrollo. Si se dan cuenta, lo que nos hace pasar desde la pobreza hacia la riqueza, es lo que nos hace desarrollarnos, ¿no? Nos hace evitar sistemáticamente la zona de sostenibilidad. En lugar de acercarnos a ella, bordeamos la zona de sostenibilidad y ¡uf!, nos vamos muy lejos de ella lo más pronto posible. Y a eso llamamos desarrollo. Somos sistémicamente insostenibles. Y la palabra más importante de esta afirmación es la palabra sistémicamente. No estoy acusando a nadie, no nos estamos echando contra el gran capital, bla, 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 ¿no? Es sistémico, es decir, ustedes y yo, al hacer los gestos cotidianos que hacemos, ¿no? Desde nuestra pequeña rutina cotidiana absolutamente inocente, pues participamos de este mundo, de este desarrollo insostenible, ¿no? La misma ropa que tienen puesta, sin duda ha contribuido por buena parte de ella al dumping social, fiscal y legal de las grandes empresas, ¿no? A la evasión fiscal, al cambio climático, etc., ¿no? Yo tengo una camisa paraguaya de Aopoi, como dicen en guaraní, que es de artesanos paraguayos para evitar este problema. Pero no se preocupen, mi pantalón debe ser insostenible, ¿no? Y profundamente irresponsable. Pero no me lo vaya a quitar. Bien. Entonces, este es lo que hay, como dicen los jóvenes. Este es lo que hay, ¿no? Y esto a nosotros, los académicos, debería impedirnos dormir en la noche. Porque nos pone una responsabilidad, ¿no? Ética muy importante, que estamos formando excelentes profesionales para jugar en la cancha equivocada. Porque la cancha del desarrollo actual es una cancha equivocada, insostenible, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve formar nuestros estudiantes para que vayan a jugar en esta cancha, ¿no? ¿Se dan cuenta de este campo de fútbol? Ahí pongamos los mejores jugadores, ¿no? Messi, Zidane, Platini, Chicharito también. Y van a ir a buscar sistemáticamente la pelota en el agua. Así es. Es decir, los mejores jugadores juegan mal cuando juegan en la cancha equivocada. Los mejores estudiantes, los brillantes profesionales que vamos formando en forma integral y bla, 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 miren la misión y visión de su propia universidad, ¿no? Pues están jugando en la cancha equivocada. Entonces, esto tiene que cambiar. Y esto nos conduce al problema de la innovación pedagógica, que es nuestro problema en este congreso, pero tengamos mucho cuidado y no seamos inocentes con el sistema educativo que estamos nosotros manejando. Este sistema, ya los sociólogos han hablado de eso hasta por el cansancio, ¿no? Es un sistema de reproducción. Es un sistema de reproducción, muy poco cambia las cosas el sistema educativo, y eso todas las cifras sociológicas lo comprueban. Y hay mecanismos inconscientes. No seamos positivistas frente a nuestro sistema educativo, recordando lo que dijo Robert Steck ayer, ¿no? Con el constructivismo, con esta visión de que muchas cosas que pensamos positivamente existente, en realidad están en nuestras cabezas. Nuestro sistema escolar, nuestro sistema universitario tiene un inconsciente, es el currículo oculto, ¿no? Este niño está en su escuela primaria, detrás de sus dos maestros que están caminando durante el recreo, hablando los dos, ¿no?
y están con las manos atrás, ni se dan cuenta que tienen las manos atrás. Y él sí se da cuenta, le han dicho a él, tienes que aprender. Entonces, ¿cómo hago para aprender? Se dice él, hago como los que saben, ¿no? Entonces, imita a los que saben y así va a aprender. Pero lo hace a espaldas de ellos. Esa es la representación del currículo oculto. No seamos inocentes, no pensemos que toda nuestra enseñanza es por el currículo manifiesto, abierto. También hay un currículo oculto que está en cada rincón de nuestras instituciones, desde la gestión del papel higiénico en el baño hasta la malla curricular y los métodos de enseñanza, ¿no? Entonces nos pide mucha autorreflexión, ¿no? Lo primero, si queremos innovar y empezar a ser más responsable, debemos reflexionar juntos, que es lo que estamos haciendo esta mañana. Bien, les traigo un documento que no lo vi en español, entonces me parece importante dárselos a conocer, que es un documento del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. A propósito, les he puesto en francés y no en inglés, para reivindicar que hay pluralidad de idiomas en la Tierra. A mí me preocupó ayer escuchar a alguien en la mesa que decía con mucha felicidad que se creaban universidades tecnológicas donde se hablaba solamente en inglés acá en México. Yo creo que el idioma español es un idioma suficiente presente desde Los Ángeles hasta la Tierra de Fuego, como para no necesitar del idioma inglés. Hay que aprender en inglés, ¿no? O sea, eso no hay ninguna duda, ¿no? Y que un sistema que abandona el español para meterse en inglés es un sistema de fuga de cerebros. Es un sistema de fuga de cerebros. Y de eso no necesitamos en América Latina. Más bien, los idiomas autóctonos necesitan ser aprendidos, ¿no? Pero en fin, es importante ver eso. Entonces, en este documento, que es muy interesante, ¿no? Les invito a bajarlo de la red, es dar a los educadores medios para actuar a favor de un futuro sostenible, herramientas para talleres sobre la política y las prácticas en materia de adquisición de competencias para el desarrollo sostenible. Es un documento que habla de las competencias del docente, educación primaria, secundaria o superior, no importa, ¿no? Para que la educación se vuelva sostenible, en promoción de un desarrollo sostenible, ¿no? Pero me interesa la definición de la educación al desarrollo sostenible que esos expertos han tomado. Es un acercamiento holístico al estudio del cambio que permite realizar la transformación. ¿Transformación de qué? De nuestro mundo insostenible actual a un mundo sostenible, ¿no? Entonces es una educación para y desde la transformación, ¿no? Y holístico, ¿no? La famosa palabra holístico. Ayer se ha hablado otra vez de conformar redes entre nosotros, cosa que es muy importante. El rector de la UNAM insistió en eso. Ayer se ha hablado de la importancia de la inter y transdisciplinariedad. Es como el elefante blanco, ¿no? Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto, etcétera, etcétera. Entonces, una reforma de la enseñanza superior, ¿no? El desarrollo sostenible supone un cambio en la educación. Eso todo el mundo está de acuerdo con eso hoy día. Y hay que identificar las palancas de cambio en el seno de los diversos sistemas educativos. Esas son frases que les extraigo del documento, y es un documento que propone varias competencias. Hay un montón, entonces le doy solamente una pequeña lista de dos tipos de competencias. Competencias del conocer, que debería conocer el docente de hoy para pretender formar a una educación sostenible para un desarrollo sostenible. Y qué competencias del aprender a vivir juntos, ¿no? Deberíamos integrar nosotros los académicos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo leer. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay cosas muy interesantes, y pueden ver que estamos no solamente en un tema de constructivismo, ¿no?
sino en un tema de holismo-sistemismo, ¿no? Es decir, no vamos a poder entender de qué se trata la educación del siglo XXI si no compartimos una visión sistémica, ¿no? Y un estudio de los sistemas, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Para retomar mi camisa o su camisa o su vestido, ¿no? Esa competencia de la trazabilidad, ¿no? Mi camisa no es mi camisa. Mi camisa es toda una larga cadena, ¿no? de lino, ¿no? Que ha crecido en algún campo, con qué pesticidas se ha hecho o sin pesticidas, orgánico, no orgánico, quién lo ha cosechado, ¿no? Esas personas tenían seguro social o trabajan desde la informalidad, ¿no? ¿Quién es el artesano que lo ha hecho? ¿Cómo vive? ¿No? ¿En qué familia? ¿Dónde? Etcétera, etcétera. Todo eso está en mi camisa, ¿no? Bueno, esas pericias, para no decir competencias, ¿no? Las debemos aprender para poder enseñarlas, ¿no? Bien, pasamos rápido. Lo primero que quiero ver con ustedes es esa teoría de la responsabilidad social, ¿no? Sabiendo que la responsabilidad social es una responsabilidad por los impactos de nuestros actos y no por nuestros actos. Eso lo vamos a estudiar bien porque ese es el nudo filosófico que hay que desatar, ¿no? Es una responsabilidad sistémica y no personal, ¿no? Es una responsabilidad territorial y no organizacional, es decir, no es de cada una de nuestras pequeñas organizaciones, que sea una universidad, una empresa o un club de fútbol, no, es territorial, entre nosotros, entre las organizaciones, y es una exigencia de cambio sistémico y no solo de ejemplaridad moral, ¿no? Ser moralmente ejemplar, o sea, trabajar en una buena organización que hace bien las cosas, no sirve para nada, lo siento, pero esa es la mala noticia del día. ¿De qué nos sentimos responsables, ustedes y yo? ¿De qué nos sentimos responsables? Bueno, para responder a esa pregunta difícil en muy poco tiempo, nada mejor que poetas. Así que traigo dos poetas acá. Uno es checo, Stanislaw Jersylek, en una avalancha, ningún copo de nieve se siente responsable. Y tiene razón. Si el copo de nieve se detiene, la avalancha se detiene, no señor. Mi ejemplaridad, si circulara a partir de mañana solamente en bicicleta, ¿no? ¿Algo cambiaría en el cambio climático? Por supuesto que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, es sistémico, hay avalanchas y no me siento responsable. Y es verdad, no soy culpable de la avalancha, ustedes tampoco, pero sí debemos ser responsables, debemos responder por, ¿no? Bien. Segundo poeta, segunda cita, el hombre sabe a menudo lo que hace, nunca sabe qué hace lo que él hace, ¿no? Entonces, yo sé lo que yo hago, compro mi pantalón, compro mi ropa, ¿no? Pero, ¿qué hace lo que yo hago? Comprando mi ropa, ¿qué estoy financiando? ¿Qué estoy apoyando? ¿No? ¿Estoy ayudando a qué tipo de economía de mercado? ¿No? ¿Qué hace lo que estoy haciendo? ¿No? Esa es la buena pregunta, esa es la pregunta que debemos aprender para poder enseñarla, ¿no? Es una excelente definición de lo que son los impactos, ¿no? ¿De qué somos responsables? Entonces, pues somos responsables de lo que hacemos, pero también de lo que hace lo que hacemos. Segunda mala noticia del día. Somos responsables de lo que hacemos, esa es nuestra responsabilidad moral frente a los demás, la conocemos bien, no le voy a hacer catequesis. Y es nuestra responsabilidad jurídica frente a la ley, ¿no? Que ubica cuáles son los actos prohibidos y los actos permitidos. Pero somos responsables de lo que hace, lo que hacemos, somos responsables de los impactos de las acciones colectivas, todas esas avalanchas colectivas que conducen sistémicamente a problemas sistémicos. Y eso es lo que hace, lo que hacemos. Eso es responsabilidad social y no
individual y no personal. El problema es que es fácil de entender lo que está en la parte izquierda, ¿no? Y lo enseñamos. Es difícil de entender lo que está en la parte derecha. Y aquí está el cuello de botella, ¿no? No le vengo acá a hablar de formación en valores. Vengo acá a hablar de formación en temas de comprensión de lo que hay que comprender. Entonces es cognitiva, ¿no? La cuestión, no es valórica. Y para eso hay que entender un gran cambio en la definición de responsabilidad social. Porque la responsabilidad social, es verdad, nace en el medio empresarial. Y en el medio empresarial nace como una ética personal reducida a la sola virtud de la persona, ¿no? Entonces el dirigente empresarial, que, porque tiene buen corazón, va a empezar a tener acciones más allá de las leyes, más allá de sus obligaciones legales en su empresa. El empresario empieza a dedicarse a los grandes temas sociales y ambientales, ¿no? Que son grandes problemas, ¿no? Pero eso, una responsabilidad social más allá de las leyes, es una responsabilidad social voluntaria, facultativa, ¿no? Entonces, por definición, no es una responsabilidad social que puede hacer sistema, ¿no? Que puede transformarse en políticas públicas. Pues esto era la definición del libro verde de la Comisión Europea en 2001, que era un libro verde que venía de un lobbying muy fuerte de las grandes empresas sobre la Comisión Europea, ¿no? Y entonces esto era asunto de corazoncito, como le pongo atrás. Esto se acabó, pero se acabó de verdad, porque hoy en día la definición de responsabilidad social de las organizaciones ha cambiado gracias a la ISO 26000 y a la estrategia renovada de la Unión Europea en materia de responsabilidad social, que salió el 25 de octubre del 2011. Terminé mi tesis la primera semana de octubre del 2011. Yo sustenté el 5 de diciembre. El 25 sale esto. Cuando sustenté ya mi tesis era obsoleta. Y nos reímos mucho con el jurado de esto, ¿no? Para que vean que las cosas avanzan muy rápido y hay que ponerse al día. La responsabilidad social, tal como es definida hoy día, es responsabilidad por los impactos sociales y ambientales de las organizaciones. Los impactos. Y es eso que debemos ver. La ética que nos permite comprender eso es una ética en 3D. Se lo voy a explicar ahorita lo que significa. Pero esto significa, ahí está, significa que debemos superar la visión de la ética como corazoncito, del cual brota mi generosidad personal, ¿no? Es la ética que nos enseñaron, ¿no? En una visión sistémica en la cual todos los actos de todos y los impactos de todos están entremezclados en un planeta Tierra, del cual no se puede jalar un acto sin jalar la totalidad del planeta. Visión sistémica, operación sobre los sistemas. Bien. Entonces las tres dimensiones de la ética, lo que llamo la ética en 3D, ¿no? Y para ver en 3D hay que meter los lentes correctos, ¿no? Es una ética que critica cualquier ética plana como dogmática e ineficiente, ¿no? Una ética plana es, por ejemplo, ahí está, una ética personal que solamente ve la ética como dimensión personal. Caemos todos en ese error en Latinoamérica. Todos caemos en ese error. Solamente vemos el aspecto de la virtud. Entonces hablamos de formación en valores. Los jóvenes de hoy, no hay sentido de solidaridad, estamos en una crisis de valores, debemos aportar una formación en valor, bla, bla, bla. Los jóvenes de hoy son tan morales y tan inmorales como los jóvenes de antes, ¿no? No es el problema, sino que no vemos la ética en el lugar
que debemos ver porque no la vemos en 3D, la dimensión de la justicia que cruza la virtud, obviamente. ¿De qué sirve ser virtuoso en una estructura social injusta? Sirve de nada, ¿no? Y obviamente esa es la ética pública, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero también, tercera dimensión, la dimensión de la especie humana, la sostenibilidad. ¿De qué sirve ser virtuoso en una sociedad justa? Noruega, por ejemplo. Si todo el mundo viviera como noruegos, se necesitaría 3 planetas. ¿Dan cuenta? Entonces, de todos modos, la sociedad noruega, que no tiene problemas con Amnistía Internacional, al contrario de la sociedad mexicana y al contrario de la sociedad francesa, que sí tiene problemas con Amnistía Internacional, ¿no? Pues la sociedad noruega tiene problemas de sostenibilidad. Entonces, ética en 3D o nada. Y esas 3D son 3 dimensiones a la vez. Si soy virtuoso sin ser justo y sostenible, soy dogmático, fanático potencialmente. La justicia sin la virtud y la sostenibilidad me conduce a la enfermedad de las leyes del Estado que tiene que gobernarlo todo, ¿no? La enfermedad de la sostenibilidad sin virtud y justicia me conduce al totalitarismo ecologista. Porque la mejor manera de bajar la huella ecológica de la humanidad, ¿saben cuál es? La más eficiente, suprimir la mitad de la humanidad. Ahí con eso baja matemáticamente la huella ecológica de la humanidad. Pero eso no es ni virtuoso ni justo. De esa ética en 3D saqué 3 responsabilidades básicas. Y para que vean que el tema no es de ayer, no es muy nuevo, me referí al Génesis de la Biblia, que supongo que es un tema común culturalmente entre todos nosotros, ¿no? Somos responsables nosotros, los Homo sapiens sapiens, de 3 cosas a la vez. De nuestros actos, y eso lo supieron Adán y Eva cuando se comieron la manzana, ya supieron que habían cometido un acto ilegal, entonces fueron responsables de sus actos, ¿no? Somos responsables de nuestro prójimo. Y eso está cuando Dios, si se acuerdan, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta esa respuesta neoliberal, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Mi hermano está donde él quiere y hace lo que él quiere y yo hago lo que yo quiero, ¿no? Cada quien es guardián de sí mismo, individuo autónomo. Si alguien se desmaya en esa sala, obviamente todos vamos a parar la conferencia y vamos a tener que dedicarnos a esta persona, ¿no es cierto? O sea, aunque no lo quiera, soy responsable de mi prójimo y me enrostra si hay algo que no va, ¿no? Esas 2 responsabilidades las conocemos bien. La responsabilidad jurídica es la responsabilidad moral. Pero la Biblia no termina ahí. En el Génesis, justo después, que viene la historia de Noé. El cambio climático. ¿No? Tantas injusticias que Dios manda el cambio climático, el diluvio. ¿Y qué hace Noé? Hubiera podido él también hacer una respuesta neoliberal. Dice, bueno, me voy a construir un barquito para salvar a mi familia. No. Es bien importante porque es muy preciso finalmente este mito de la Biblia. Él construye el primer instrumento tecnológico de la Biblia, que la primera herramienta técnica es el arca de Noé, ¿no? Y lo construye para salvar la totalidad del planeta. ¿Me dan cuenta? Entonces, estamos realmente frente a una responsabilidad por el mundo entero, porque ni el elefante, ni la jirafa, ni el conejo, ni la coliflor pueden salvar el mundo entero. El único que lo puede es el ser humano dotado de la técnica, de la ciencia técnica, ¿no? Y ahí estamos con nuestra universidad, ¿no? Para hacerlo. Y eso es responsabilidad social, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y pueden ver que es muy preciso porque Noé no mete todos los animales en el barco.
mete un representante de cada especie. No necesariamente la responsabilidad social va bien con la responsabilidad moral. ¿Cuál vamos a hacer subir en el barco y cuál no? ¿Se dan cuenta, no? Es una enorme dificultad. Y mientras tanto, mientras Noé está construyendo su barco, todo el mundo se burla de él. Porque él anticipa construir el barco encima de la montaña. Qué estúpido, ¿no? Todo el mundo se está burlando en este momento de los que anuncian los grandes cambios climáticos que se avecinan. Por favor, tenemos otra cosa que hacer. Debemos pensar en el PBI. ¿No? Entonces, ¿qué hace la responsabilidad cuando se vuelve social? Eso fue mi pregunta en la tesis. 4 años de reflexión en eso. Bueno, yo creo que hace 2 cosas básicas que cambian la filosofía de la responsabilidad. Primero, la responsabilidad social pasa de una responsabilidad limitada a los actos a una responsabilidad ampliada a los impactos de los actos, que no son las consecuencias directas de los actos, ¿no? No son las consecuencias directas de los actos, porque de la consecuencia de mis actos depende de mi acto como causa. Si suprimo mi acto, suprimo el acto y la consecuencia del acto. Pero otra vez, si ando a bicicleta y ya no en avión, no suprimo el cambio climático, ¿no? Participo de él, pero no es suficiente para la acción, para parar el sistema, ¿no? Bien. Y la segunda cosa que hace es una responsabilidad que no se limita a los autores de los actos, sino que se vuelve corresponsabilidad entre todos los interactores sociales. Y ahí empezamos a entender por qué esta responsabilidad es, primero, política. Ella es acto de creatividad política porque necesita la creación de redes de cooperación entre los interactores sociales para poder responder por el mundo y no solamente por mis actos. ¿Se dan cuenta que nos alejamos del fair washing de las empresas a la velocidad de la luz? ¿No? Okay. Aunque mi empresa sea muy buena, aunque mi universidad sea muy buena, no cambia nada otra vez, ¿no? Es una responsabilidad de interactores, ¿no? Y entonces se vuelve corresponsabilidad. Se vuelve responsabilidad entre nosotros. Y es por eso que es social. Y no individual, y no personal, y no organizacional, ¿no? Bien, si hemos entendido eso, basta ahora entender el tema de por qué son velados los impactos. Porque el hombre nunca sabe qué hace lo que él hace, como dice Paul Valéry. Pues los impactos no son actos, sino lo que hace aquello que hacemos. Esos 2 tipos, es un cuadro de Goya, ¿no? El gran pintor Goya, se están peleando, pero se pelean en arenas movedizas. Entonces, a la pregunta, ¿quién va a ganar la pelea? Ellos no saben la respuesta, pero nosotros sí en la sala. Sabemos, ninguno de los dos, se van a morir los dos, ¿no? Esto porque son los impactos de sus actos. Este cuadro es muy inteligente, hay que rumiarlo bastante, porque miren la pelea económica que tenemos hoy. ¿Qué me contesta un empresario a lo que estoy presentando? Dice, claro, François, lo sé, el cambio climático, sí, el dumping social y fiscal, pero ¿sabes qué? Yo tengo que pagar la planilla de mis empleados a fin de mes. Si no hago como mi competidor, que él también evade fiscalmente, que él también mete falsas sociedades en paraísos fiscales, que él también traslada la producción en China porque es más barato producir allá que producir en México o en Estados Unidos, ¿no? Si no hago eso, pues él me tumba el mercado. O sea, no puedo dejar de pelear. Ninguno de esos 2 tipos puede dejar de pelear para mirar lo que está pasando abajo. ¿Se dan cuenta? Los únicos que pueden hacerlo, ¿quiénes son? Nosotros que estamos mirando fuera de la pelea. Nosotros somos los académicos, somos los universitarios, somos los científicos, que no estamos en la pelea económica. Necesitamos absolutamente de la observación científica para develar los impactos
¿no? Y para advertir los que no tienen tiempo para dejar la pelea, ¿no? Porque es bien fácil denunciar que las malas empresas lo hacen mal, mientras que nosotros somos los buenos universitarios que lo hacemos bien. No, es mucho más complejo que eso. Es una corresponsabilidad que compartimos nosotros. Entonces, necesitamos de una responsabilidad social de las ciencias y entonces en particular de las universidades. Estamos en primera línea. Estamos en primera línea. La responsabilidad social debe ser cambio sistémico y no solo buenas prácticas, como ya lo hemos hecho. Y si tiene que ser cambio sistémico, tenemos urgentemente que meter nuevos contenidos en nuestras mallas curriculares. Por ejemplo, el tema de la economía de flujo contra la economía de stock. Vivimos en una economía de stock. Ahora la economía mundial está basada en el stock de petróleo y de materias primas. Una economía de flujo se basaría en el flujo de Taita Inti, Padre Sol, que es el gran flujo permanente de energía que llega a la Tierra, que es absolutamente gratuito y permanente, ¿no? Y todos los derivados del flujo solar, que es el flujo de las plantas, el flujo del viento, el flujo de las mareas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Si me baso en la economía de stock, cada vez que extraigo algo del stock de petróleo, lo quito a la generación siguiente, matemáticamente. Mientras que cuando utilizo una economía de flujo, utilizo el flujo solar de hoy y no le quito nada a la generación siguiente utilizando el flujo solar de hoy. ¿Se dan cuenta? Una economía sostenible es una economía de flujo. ¿Por qué no hablamos más de esto en nuestras universidades? Segunda, ahí está. La economía actual es una economía lineal. Sacamos, transformamos, consumimos, botamos y reciclamos un poquito al final, ¿no? Economía lineal. La economía debería ser circular. Es decir, cada empresa, cada desecho de cada empresa debería transformarse en... terrible. Debería transformarse en el insumo de la siguiente empresa, ¿no? Para circularizar la economía. Ya hay ejemplos en el mundo, ya hay lo que llamamos territorios de ecología industrial, donde se recrea ecosistemas industriales. ¿Por qué no se hace más en Latinoamérica eso? ¿Por qué no estamos hablando de eso en las facultades de administración, de economía, en las universidades tecnológicas? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Tercer tipo de economía, está genial, contra la obsolescencia programada. ¿Cómo hago yo hoy día para ganar plata? Es fácil, vendo mucho. Si vendo mucho mi producto, gano plata, pero vender mucho es obviamente insostenible. Entonces, una economía de funcionalidad trabaja no en la venta del producto al cliente final, sino en el alquiler de la función. El lavarropa que está en mi casa, a mí no me interesa ser propietario del lavarropa. Me gustaría más que la empresa que me lo vendió siga siendo propietario del lavarropa y yo darle mensualmente €1 o 2 de alquiler de la función lavado de mi ropa. Así la empresa tendría interés en que el lavarropa en 5 años se rompa, ¿no? Tendría interés en que tener un excelente lavarropa que dura 20 años, que se puede reparar con un destornillador nomás, cuyas piezas sirvan para el próximo lavarropa más moderno que construirá después. Es decir, maximizaría sus beneficios minimizando sus costes. Por el momento maximiza sus beneficios a costa mía, haciéndome creer que mi lavarropa es obsoleta, esa es la obsolescencia percibida, ¿no? Y haciendo adrede un lavarropa que no dura, para que efectivamente el lavarropa se rompa y tengan que comprar otro. Es insostenible. Esto revoluciona todas nuestras carreras de marketing, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Puesta a disposición pública de los frutos de la ciencia. Hay un tema enorme, se está hablando mucho de eso en Europa occidental,
actualmente, sobre todo en Francia y en Alemania, es la confiscación de la ciencia por la empresa privada, porque la ciencia es cara, ¿no? Y si la ciencia se vuelve privada, pues los impactos negativos de las empresas privadas nunca lo vamos a ver, obviamente. Necesitamos absolutamente que la ciencia siga siendo pública. Y obviamente una responsabilidad social territorial para tratar los impactos negativos entre nosotros, ¿no? Entonces, responsabilidad social territorial significa que la responsabilidad está entre todos nosotros, no en el corazón de cada uno de nosotros. Las universidades y las grandes ONGs aportan investigación y conocimiento experto. No creen que ustedes conocen más de desarrollo sostenible que Greenpeace. Greenpeace está más al tanto de muchas cosas. Como dijeron los rectores ayer, ya hace buen tiempo que el conocimiento salió de la universidad, se chorreó por toda la sociedad. Nosotros participamos de la transmisión y generación del conocimiento, pero no somos dueños del conocimiento, ¿no? Entonces, asociación con ONGs, pero también el tema es un tema público de políticas públicas, ¿no? Tema de incentivos por el marco legal y fiscal. Obviamente hay que premiar a las empresas sostenibles, ¿no? Y castigar fiscalmente a las empresas no sostenibles, ¿no? Y hay que incentivar el tema de las compras públicas. En cada estado el primer comprador es el estado mismo. Entonces, si el estado da buenas pautas de buenas compras públicas, de comercio justo, de comercio sostenible, ¿no? De cadenas de producción donde se cuida que todos los empleados tengan su seguro social, su trabajo formal, todas sus prestaciones tal como manda la ley, pues esa es una excelente señal al mercado, y obviamente las empresas van a querer esos contratos porque son muy buenos para ellas. Si el Estado mismo no lo hace, pues ¿quién lo va a hacer? ¿No? Yo trabajaba un momento en Perú con el Ministerio de Trabajo, que dictaba leyes para que no se supere las 8 horas de trabajo legal por día, y los trabajadores del ministerio trabajaban 10, 11, 12 horas, ¿no? Si hacemos eso, vamos a hacer innovaciones sociales. A mí no me interesan las innovaciones educativas si no son para hacer innovaciones sociales, ¿saben? Son las innovaciones sociales que es el fin de nuestra actividad de responsabilidad social universitaria. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Por nuestra organización. Van a decir, si la responsabilidad social es territorial y es entre todos los actores, si vamos a esperar ponernos de acuerdo entre el sector privado, el sector público, el sector universitario, las ONGs, olvídese, ¿no? Bueno, sí se puede empezar desde mi organización, desde mi puesto de trabajo. Hay 4 preguntas básicas y hay que preguntárselas en el orden correcto. La primera pregunta es: ¿cuáles son nuestros impactos negativos? Si no se hace el autodiagnóstico organizacional, no se hace nada. La segunda pregunta es, obviamente, ¿qué debemos hacer para suprimirlos una vez que los hemos diagnosticado? La tercera, ¿con quién debemos asociarnos para lograrlo? ¿Por qué necesito asociarme para suprimir mis impactos? Es muy simple, porque mis impactos no son mis actos. Yo soy dueño de mis actos, pero no soy dueño de mis impactos. Entonces, para suprimir impactos sistémicos negativos, hay que asociarse con otros actores que puedan ayudar junto conmigo en corresponsabilidad a suprimir dichos impactos. Y finalmente, ¿qué innovación social vamos a crear con esto? ¿Ustedes quieren que les diga cuál es el problema de la responsabilidad social de las organizaciones tal como se vive hoy? Es que todo el mundo empieza por la cuarta pregunta. Todo el mundo se va por su buen corazón hacia ¿qué innovación social vamos a hacer? ¿Qué buenos impactos vamos a hacer? Y obviamente, como no falta nunca en el entorno gente que hay que ayudar, ¿no? Ecosistemas que hay que ayudar, encontramos miles de temas para hacer buenas acciones, pero nadie estudia sus impactos negativos.
Entonces el tema del currículo oculto sigue siendo igual. Y yo tengo una teoría de la responsabilidad social universitaria más dolorosa, una que duele, que empieza por el diagnóstico de los impactos negativos. Por eso no soy rico. Está en esa teoría de la responsabilidad social universitaria, está en el manual de primeros pasos, lo pueden descargar gratuitamente, no estoy vendiendo nada. En ese blog, ahí tiene la dirección abajo, que es el blog académico que se mencionaba en el currículo, ¿no? Bien, esa teoría de la responsabilidad social universitaria pide un marco institucional congruente con el compromiso social. Todas nuestras universidades tienen compromiso social, todas. Si ustedes piensan que el TEC de Monterrey es muy diferente en su misión y visión que su universidad, se equivoca. Vayan a ver, vayan a revisar 20 misión y visión de 20 universidades. Las laicas, las confesionales, las públicas, las privadas, van a escuchar 20 veces lo mismo. Formamos buenos profesionales éticos en forma integral para el desarrollo del país. Muy bien, está perfecto esa misión, no hay que cambiar nada, pero hay que cumplir con ella. Ese es el detalle. Y ahí la universidad pública no está mejor situada que cualquier otra universidad, no hay que creerlo. Un nuevo perfil del egresado, ¿no? Una gestión de los impactos negativos y del currículo oculto, superación del paternalismo asistencialista en la extensión solidaria, porque muchas veces confundimos extensión solidaria con campaña para que el alumno vaya a aplicar su gran saber, ¿no? a esa pobre población que ella no sabe nada. No, encuentro de saberes, esa es la definición de la extensión, ¿no? Articulación entre las funciones sustantivas, que están bien disgregadas, formación por un lado, investigación por el otro, extensión por otro lado todavía, y todo el mundo alejado de la gestión. Aprendizaje, servicio e investigación en comunidad, voy a volver sobre eso, y los indicadores, porque todo eso hay que gerenciarlo. Pero todo parte, mi pequeña experiencia me dice que todo parte en la universidad de instituir una cultura de la transparencia, porque hay que examinar primero los impactos negativos. Y esto duele. Y a nosotros, los universitarios, no nos gusta que nos saquen los trapos sucios de nuestra universidad. Manejamos mucho la cultura del secreto. ¿Qué cosa es la cultura del secreto? Son 3 axiomas. Los errores deben ser escondidos porque son culpas. Cometiste un error. Escóndela porque viene el jefe, ¿no? ¿Y por qué escondo mis errores? Porque se echa la culpa a las personas que hay un error y nadie quiere que se le corte la cabeza, entonces hay que esconder los errores. Entonces, ¿cómo hago para nunca cometer errores? Es muy simple, tengo que mantener el status quo y hacer solamente lo que sé hacer. Si me dedico solamente a lo que sé hacer, por ejemplo, lo que soy filósofo, si me dedicaría solamente a la filosofía, estaría presentándole acá un trabajo que me encantaría presentarles sobre la dialéctica trascendental en la crítica de la razón pura de Kant, que es lo que más me gusta, y así soy muy bueno y no me meto con esos temas de economía que conozco muy poco. ¿Me dan cuenta? Entonces nunca cometería errores, ¿no? Pero quizás sería menos útil. Entonces, obviamente, con la cultura del secreto tenemos miedo al cambio. Ayer, curiosamente, en la mesa, el primer tema fue resistencia de los académicos. Yo diría no solamente resistencia de los académicos, porque todos juntos en la universidad resistimos. Los administrativos resisten, los directivos resisten, los estudiantes resisten. Cuando se le propone otra metodología, por ejemplo, de proyectos sociales donde hay que ir a la comunidad de los estudiantes, o sea, todos juntos. Nadie es culpable, pero todos somos responsables y hay que entender lo que está pasando. La cultura de la transparencia dice exactamente lo contrario, dice no se esconden los errores, porque los errores son informaciones. Su sistema inmunológico trabaja así, nunca esconde los errores, porque son informaciones. Los errores son de todos. Cuando hay un error es que estamos mal organizados, debemos reorganizarnos, ¿no? Entonces, obviamente,
Los errores sirven para progresar y eso es aprender a cambiar. Curiosamente, nuestras universidades que saben enseñar no saben aprender. Y esto depende de todos nosotros. Entonces, si no instituimos un mínimo de cultura de transparencia, olvídense de todo lo que les estoy diciendo porque la RSU no es para ustedes. La RSU es gestión ética de los 4 impactos universitarios. Si vemos cuáles son los grandes rubros de los impactos universitarios, vamos más o menos a caer en 4. Primero, el impacto organizacional, como un club de fútbol, como una empresa, como un ministerio, una universidad, impacta a su gente que trabaja ahí, e impacta en su medio ambiente en el cual está insertado. Entonces hay impactos organizacionales, ¿no es cierto? Hay también impactos sociales, porque como cualquier club de fútbol o empresa o gobierno, obviamente una universidad se vincula con su entorno inmediato. Eso es trivial. Pero lo que no es trivial son los impactos educativos y cognitivos. Ese eje horizontal es bien nuestro. Es el eje académico. Los alumnos no salen como han entrado. Ese es el impacto educativo, ¿no? Y el más importante de todos es el impacto cognitivo. Nosotros en la universidad, sin ni siquiera darnos cuenta, decidimos qué cosa es ciencia, qué cosa no es ciencia. Decidimos qué cosa es metodología de la investigación, qué cosa no es metodología de la investigación. Decidimos qué cosa va en la malla curricular del médico, qué cosa no va en la malla curricular del médico. Y en nuestros países latinoamericanos mega diversos en diversidad biológica, pero también en diversidad étnica, muchas veces en la malla curricular de los médicos no están los cursos de medicina chamánica, no están los cursos de medicina tradicional, no hay un curso de náhuatl, ¿no? Y después yo he visto médicos peruanos que tenían proyectos de desarrollo de salud pública preventiva en zonas altoandinas, cómo sufrían porque no sabían nada de quechua. Entonces no entendían cómo la gente concebía su cuerpo, la salud, la enfermedad, etc. ¿Qué hacemos a nivel de los currículos ocultos, pero de los prejuicios epistémicos al momento de definir las mallas curriculares, ¿no? Ese es un gran tema. Los impactos cognitivos es el tema de la universidad. Los impactos negativos de cualquier universidad, que sea privada o pública, son muy numerosos, ¿no? Y hay un montón. Y hay que sincerarse frente a esos impactos negativos. Otra vez, los errores no son culpabilidades, ¿no? Y los errores sirven para progresar. Es decir, es sincerándose sobre esos impactos negativos que vamos realmente a emprender los cambios para innovar. De eso se trata, ¿no? Entonces le dejo leer, ¿no? Una cosa muy importante es, por ejemplo, la promoción de la expertocracia a nivel cognitivo, ¿no? La hiperespecialización, lo que Edgar Morin llama la inteligencia ciega. Es terrible. La universidad es una fábrica de seres hiperespecializados. Entonces, después venimos con la inter y transdisciplinariedad, pero nosotros estamos organizados por disciplinas, ¿sí o no? Bien. Esto es lo que contestó maestro Maya Tojolabale a un grupo de investigadores que habían venido a verlo porque querían aprender su idioma, ¿no? Eso se lo pongo porque es bien importante y además ustedes son conciudadanos de este señor que dijo eso. Ustedes son los primeros que quieren aprender de nosotros. Jamás alguien nos dijo cosas semejantes. Todo el mundo quiere enseñarnos. Los maestros, los padres, las madres, los doctores, los abogados, los extensionistas, el gobierno. Todo el mundo quiere que aprendamos de ellos. Para ellos no sabemos nada de nada. Ustedes en cambio saben que sí sabemos algo que no saben y que quieren aprender de nosotros. Este encuentro de saberes, basta ir fuera de la universidad a escuchar a las personas
y a escuchar, no enseñar, sino escuchar, ¿no? Y vamos a aprender las cosas que nos faltan a nosotros dentro de la universidad. Pero hay que ir a escuchar, ¿no? Entonces, de los 4 impactos, mi trabajo fue muy fácil. Tengo vergüenza de lo fácil que es sacar los 4 rubros de responsabilización social. La responsabilidad social obviamente no cae del cielo y no es un cambio que se hace en 10 minutos. Y por si acaso las certificaciones de empresas socialmente responsables, yo no tengo una alta opinión de lo que son, ¿no? Porque por definición nunca puedo asegurarme que mis impactos no son negativos, ya que están entrelazados con todos en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, responsabilización, mejora continua, ¿no? Eso es importante. 4 rubros, obviamente, que están acá. Bien, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se hace eso? Pues utilizando lo que hay, ¿no? Otro mundo es posible, pero está en este mundo. Otra universidad es posible, pero está en esta universidad. ¿Y qué cosa hay en mi universidad o en su universidad? Hay un montón de estudiantes formándose con un montón de profesores. Bueno, ¿por qué no utilizar parte de la enseñanza para mejorar los procesos internos y para mejorar los procesos externos? ¿Acaso la universidad necesita de alguien para transformar su campus en campus sostenible? ¿Acaso la universidad necesita de alguien de afuera para mejorar el bienestar laboral de su gente? ¿O tiene todos los psicólogos, sociólogos, abogados, etcétera, para hacerlo? Por supuesto que sí, tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué no hacemos aprendizaje basado en proyectos sociales para devolver a los estudiantes con sus profesores el derecho en mejorar su universidad y en mejorar su entorno social? ¿Y qué cosa hay un montón también? Hay un montón de investigadores produciendo conocimientos. Por ejemplo, me recuerdo todos mis antiguos alumnos que se rascaban la cabeza para buscar su tema de tesis. Y yo les daba 100 temas de tesis en 5 minutos, ¿no? En responsabilidad social hay 100 temas de tesis para todo el mundo, para los economistas, para la administración de empresa, para mejorar, para brindar el conocimiento faltante para que los procesos de mejora se den internamente y externamente. Es decir, todo eso debe retornar permanentemente en la misma formación de los estudiantes. No somos ONGs, no se trata de que la universidad vaya a resolver los problemas de la sociedad, pero a mejorar permanentemente todo lo que puede mejorar, cumpliendo con su deber, que es de producir, transmitir y aplicar conocimientos, como dijo muy bien el rector de la UNAM ayer. Entonces se dan cuenta que esto, la RSU, no tiene nada que ver con el discurso de la extensión. O sea, sí tiene que ver, pero es un discurso global. La extensión es una de las funciones sustantivas que se dedica a la aplicación para con, bueno, es extensión solidaria para con los pobres, ¿no? Mientras que la RSU es un enfoque global de mejoramiento permanente de la totalidad de la universidad en todos sus propios impactos organizacionales, ¿no? Bien. El modelo clásico universitario es más o menos esto, ¿no? Primero, una tajante distinción entre la administración y la academia, error. Acuérdense de chiquitín detrás de sus profesores. La administración central enseña muchísimo en valores a los estudiantes. Si hay unos que enseñan en valores, no son los profesores, son todos los que actúan en el proceso sistémico en la universidad de administración, admisión, pago de boletos, qué sé yo, ¿no? Y ahí sí, si atropellamos al estudiante, a sus derechos, a su capacidad de cariño, pues estamos enseñándoles, y así se hace en una organización moderna, así se hace, tienes que hacer la cola, ¿no? Bien. Y la academia, que está disgregada. La verdad, la responsabilidad social universitaria sueña ya no con mejorar las 3 funciones sustantivas, sino con
integrar los 4 procesos, sin olvidar el proceso de gestión, ¿no? Y encontrar este centro mágico, ¿no? En medio de la extensión, la investigación, la formación y la gestión, dirigida en un contexto planetario, sin olvidar el contexto planetario, hacia una sociedad justa y sostenible. Ojo, el propósito de la responsabilidad social universitaria no es la universidad justa y sostenible, es la sociedad justa y sostenible. Entonces el paradigma es un poquito complicado, lo siento, bueno, menos complicado que el esquema de Robert Stack de ayer, pero es bien complicado también. Autodiagnóstico permanente. La universidad se estudia a sí misma, reflexiona sobre sí misma en sus 4 procesos: gestión, formación, investigación, extensión. Al hacer lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros impactos? ¿No? Lo hace en corresponsabilidad con actores externos de la agenda social y local de desarrollo, porque no somos los únicos en el mundo, ¿no? Creamos comunidades de aprendizaje mutuo que están mitad en la universidad, mitad en la sociedad, y todo eso nutre el autodiagnóstico permanente. Es decir, una universidad abierta, toda piel para afuera hacia la sociedad, por una razón sistémica muy importante. El rector de la UNAM nos lo recordó ayer: la universidad es una vieja institución, milenaria, casi milenaria, y se protegió en la época moderna con su autonomía. O sea, creó los claustros académicos para decir a la Iglesia y al Estado: no se preocupen, no somos peligrosos, déjenos nuestra libertad hacia adentro, no va a pasar nada hacia afuera, ¿no? Entonces la enclaustración era el buen método para existir, liberar conocimiento, producirlo y finalmente difundir hacia la sociedad, ¿no? Los derechos humanos, la modernidad, la ilustración, etcétera, etcétera. Hoy en día el conocimiento está afuera, ¿no? Cuando yo llegué al Perú en el año 90, el conocimiento estaba en la cabeza del gran profesor en la Sorbona. Era imposible para mis alumnos peruanos ir a buscar este gran conocimiento, ¿no? Después vino Internet. Y hoy en día, 2 clics y estoy en el artículo en PDF del gran profesor de la Sorbona o de lo que fuera, y ahí estoy, ¿no? Ese es un cambio radical, ¿no? Y este cambio todavía no lo hemos asumido, y esto va a hacer que nuestras universidades, si quieren pasar el siglo XXI, tienen que ponerse toda piel para afuera y ser facilitadores de encuentro de saberes dentro de una sociedad de conocimiento. Pero no habrá sociedad de conocimiento sin sociedad de aprendizaje, ¿no? Y eso es el tema central. Bien, campos temáticos RCU hay un montón. De eso se desprenden los indicadores. Todo tiene que aterrizar no solamente en bla bla bla, sino en procesos de gestión y mejoramiento, ¿no? El buen clima laboral es un tema, la transparencia y democracia es un tema, la equidad de género, ese es un gran tema en Latinoamérica, porque el poder todavía es varonil, ¿no? Mayor de 60 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es muy indígena tampoco, ¿no? Etcétera, ¿no? La formación profesional y ciudadana, hay un tema esencial que es el aprendizaje profesional basado en proyectos sociales, ¿no? Cómo introducir en todas nuestras carreras una parte de la currícula dictada en sociedad, en proyectos sociales, ¿no? Entonces, creando nexos entre la extensión y la formación académica, de tal modo que el aula de clase sea la sociedad misma y no solamente el aula intramuros, ¿no? Es un tema muy importante. A ver, en la gestión social del conocimiento, un tema súper importante es no solamente la promoción de la inter y transdisciplinaridad, sino la promoción de investigaciones en comunidad, ¿no? Les voy a decir en inglés porque suena mejor.
Community-based research. ¡Wow! Ay, sí, que parece bien, ¿no? Si se dice en inglés. Pues la investigación que solemos practicar es la investigación para publicar, ¿no? Es el SNI, ¿no? Entonces, si tengo que publicar en revistas norteamericanas, por supuesto, en inglés, ¿no? El impacto social hacia mi comunidad en Guerrero o en Yucatán, cero. Pero no importa, es eso lo que me da puntos, ¿no? Porque yo soy un gran investigador, ¿no? Entonces, investigar para publicar, impacto cero. La community-based research, son los mismos gringos que quieren que hagamos eso, ¿no? Es un tipo de investigación que pasa por la comunidad, es decir, el investigador es un miembro del proceso de investigación e investiga en comunidad con otros actores que no son universitarios y el conocimiento se construye entre las personas en el proyecto. Entonces después es lo mismo, publico mi artículo en la revista ICI y me gano mis puntos en el Sistema Nacional de Investigación, pero los resultados habrán sido antes, ¿no? Y la comunidad habrá mejorado porque habrá podido, gracias a mí, construir el conocimiento que le falta para resolver el problema social que tiene en cuenta, ¿no? Esto no es no es un modo de hacer ciencia descabellado, izquierdista, etc. Es el modo que ha permitido detener el problema del SIDA, por ejemplo. Porque mientras los grandes expertos iban a estudiar la epidemia de SIDA, no pasaba nada. Y apenas empezaron a trabajar con las asociaciones de enfermos, sus parientes, las asociaciones de homosexuales, de drogadictos, etc., empezaron efectivamente a sacar soluciones muchísimo más racionales, ¿no? Entonces, esta investigación en comunidad hay que realmente incentivarla y promoverla en las mayores instancias, ¿no? Que apurarla, ¿no? Entonces, los procesos claves de RCU son que primero la U se vuelve su propio objeto de estudio, se estudia a sí misma, es una autorreflexión la RCU, ¿no? La RCU es metodología de aprendizaje basada en proyectos sociales, reflexión crítica sobre los impactos negativos profesionales. Es importantísimo que el estudiante, al ingresar a su carrera, entienda que su carrera tiene impactos negativos, ella también, y tiene que ser reflexivo y crítico frente a los impactos negativos de su propia carrera. Investigación basada en la comunidad, ya hemos hablado de eso. Gibbons, Nowotny, o sea, hay mucha literatura sobre esto, ¿no? No es muy nuevo todo eso. Las funciones de extensión solidaria se vuelven fuente permanente de propósitos académicos, ¿no? Yo he escuchado 1000 veces la gente de extensión quejándose de que nadie les presta atención, no tienen los recursos, son la última rueda del coche. Bueno, en RCU se vuelve un centro de generación de aulas, ¿no? Y de contenidos pedagógicos. Superación de la extensión asistencialista, no estamos acá para hacer asistencia, es el gobierno que debe encargarse de eso, ¿no? Su participación en el diseño de políticas públicas de desarrollo. La universidad tiene que servir en el diseño de políticas públicas, tiene que mejorar la racionalidad de la toma de decisión de los que deben tomar las grandes decisiones a nivel local y a nivel nacional. Eso es muy importante, ¿no? Bien, me vengo a mi curso de la UAI, ¿no? Hemos decidido con las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán de concebir un curso de responsabilidad social universitaria como en modalidad mixta, es decir, hay un profesor, pero el curso está en línea y los alumnos cumplen con actividades del curso en línea, ¿no? No es maravilloso. Yo sé muy bien que la RCU en un curso para principiantes no va a bastar para que la universidad sea socialmente responsable, pero es un inicio y es una innovación que les quiero presentar. Es un curso obligatorio,
va a estar en todas las carreras. ¿Se imaginan la cantidad de profesores que me detestan en este momento en la Universidad Autónoma de Yucatán? Yo que me paso ruda, como decimos en Perú, para no tener malas energías después. No sé qué se pasan acá, ¿no? En Perú es ruda. ¿También? Ah, bien. Competencias. ¿Ah? Competencias específicas del curso de RCU. Ahí están ya que hay que escribir competencias, yo también escribí competencias. Nueva moda, ¿no? Bueno, entonces al terminar el curso se supone que el estudiante identifica y explica los desafíos globales del desarrollo mundial actual a la luz de los impactos negativos de las rutinas sistémicas, económicas y sociales. Eso fue más o menos mi primera diapositiva, ¿no? Reconoce las contradicciones de la educación universitaria y profesional actual. Así, gracias. ¿No? A la luz de los desafíos globales. Eso fue mi cancha de fútbol, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Argumenta y diseña soluciones posibles a los desafíos globales del desarrollo mundial, ¿no? Aplica y evalúa herramientas de investigación, diagnóstico RCU en su comunidad universitaria. El chiste es que los alumnos de primer año, ¿no? Imprimen una encuesta de percepción de opinión y la van a pasar a sus colegas estudiantes de los últimos años, para que la Universidad Autónoma de Yucatán esté informada por sus mismos alumnos de cómo se percibe a ella misma en los temas de campus sostenible, de formación, de investigación y de participación social. Entonces toma conciencia de su responsabilidad compartida en cuanto a los problemas sociales y valora y promueve la responsabilidad social universitaria en su alma mater, se siente parte de su universidad para mejorarla en forma personal y colaborativa, porque un montón de los trabajos son obviamente colaborativos. ¿Qué consideramos en la UADY como un egresado socialmente responsable? Pues un estudiante, un egresado que valora la prosocialidad y aprecia participar en forma colaborativa en soluciones de problemas sociales, que entiende que sus acciones personales tienen impactos locales y globales, ¿no? Entonces esa pericia de pasar de la acción al impacto, que actúa en forma colaborativa para evitar o suprimir los impactos, que comparte en forma sincera y responsable sus dudas éticas profesionales. Es esa cultura de la transparencia en la cual les hablaba, ¿no? Si no pensamos, no, yo soy médico, yo soy genial, yo lo sé todo, empezamos mal, ¿no? Que se informa regularmente acerca de los debates críticos en torno a su profesión a nivel internacional y nacional. El conocimiento está a disposición de 2 clics, así que por favor vayamos a conocer ese conocimiento. Yo esta mañana, antes de venir a dictar, primero he terminado de corregir copias de este mismo curso que estoy yo dictando para administrativos de la UADY en este momento, para que lo entiendan, el mismo curso que el de los alumnos, ¿no? Entonces estaba en la UADY estando acá, ¿no? Y también firmé una petición para que Nivea, la empresa Nivea, deje de utilizar perturbadores endocrinos en sus productos de belleza, ¿no? Entonces estuve haciendo mi trabajo de militante en el planeta Tierra, ¿no? Bien, y reevaluar permanentemente su propio quehacer profesional en relación con los debates críticos en torno a los avances de su profesión. Es decir, un ser dinámico. Y para eso el estudiante tiene que investigar desde el primer minuto de clase universitaria. Ser un investigador, ¿no? El nuevo perfil del egresado lo podemos dar un ejemplo con esta señora, Mónica Mulder, que es diseñadora en la empresa IKEA. Eso no es una publicidad para IKEA, que tiene grandes problemas. Pero a ella por lo menos le habían pedido diseñar una regadera de casa para regar las plantas. Y ella, como es diseñadora industrial, hubiera podido echarse en su computadora a diseñar la regadera. Pero antes de diseñar la regadera, reflexionó sobre los impactos negativos de su propia regadera. Y empezó a decirse, una regadera tiene una forma rara,
No se puede apilar, entonces en las cajas va a haber pocas regaderas y mucho aire. Entonces vamos a necesitar muchas cajas en muchos camiones para llevar todas las regaderas a todas las tiendas IKEAs del mundo. Y esto entonces va a contribuir en la alza de CO2 y al cambio climático. No quiero. Entonces voy a hacer una regadera apilable. Pueden ver detrás, ¿no?, cómo se apilan sus regaderas. Su regadera tiene una forma rara, innovadora. No es como la regadera que tenemos en mente espontáneamente, ¿no?, porque justamente ha pensado en el impacto antes de actuar. Bueno, esta pequeña pericia profesional, ahí está, ¿no?, la gerencia en forma ética y creativa en los impactos negativos predecibles de su propio quehacer, porque ella, viendo la trazabilidad de su regadera, empezó a predecir lo que iba a pasar con su regadera antes de hacerlo, ¿no? Esa es una competencia genérica del egresado universitario que debemos absolutamente trabajar. El fondo filosófico de eso es la distinción entre los actos y los impactos. Y esto ni siquiera es François Vallès que se lo dice, es la ISO 26000 y todas las nuevas definiciones de responsabilidad social. ISO 26000 fue un trabajo de 90 países durante 5 años con todos los stakeholders, todas las partes interesadas, gobiernos, ONGs, empresas, universitarios. Entonces es el resultado de una gran negociación mundial. No es poca cosa esta norma. Bien. Entonces el curso es un curso desde la plataforma virtual, eso es bien importante, ¿no? Y entonces el alumno también aprende su plataforma. Esas son las 4 unidades del curso, ¿no? Somos insostenibles, reeducar la educación en forma responsable, una reflexión crítica sobre la misma educación, ¿no? La responsabilidad social universitaria. La densidad informativa no es mucha a nivel del curso, son 45 páginas nomás el texto del curso, pero obviamente hay documentos de internet, videos en YouTube, etcétera, etcétera. Hay datos como el cálculo de la huella ecológica personal, entonces hay quiz, hay cosas muy amenas, y obviamente el alumno se pone a revisar el gran marco ético mundial que tenemos actualmente, Pacto Global, Declaración del Milenio, la OIT, los derechos humanos, etcétera, porque estos son textos básicos que cualquier universitario debe tener leído, ¿no? Y obviamente trabajamos con el manual. Hay 15 actividades evaluadas durante el semestre, ¿no?, que son amenas, porque es bien importante tener ese carácter lúdico de la actividad. Son reflexivas y dialógicas. Los alumnos trabajan juntos en foros virtuales y en el salón a reflexionar juntos los problemas, ¿no? Son investigativas. No queremos partir de la idea de que primero el estudiante, como es joven, tiene que aprender, después investigará. No. Si seguimos en la universidad con el aprendizaje escolar, pues nunca va a ser un investigador el alumno, ¿no? Entonces investiga desde el inicio y son actividades que trabajan la ciudadanía del alumno. ¿Por qué? Porque él pasa encuestas a 5 de sus colegas estudiantes, ¿no? Entonces todo el salón de clase, digamos 30 alumnos por 5 encuestas, ya van 150 encuestas en todas las carreras de la UADY. Se dan cuenta, por semestre es casi un autodiagnóstico cumplido sin que las autoridades no hagan nada. Son los mismos estudiantes con sus profesores que cumplen con el autodiagnóstico. ¿Y qué hacemos con el autodiagnóstico? No es mera tarea para pasar el curso, no. Los resultados, sistematizados por los alumnos junto con su profesor, se entregan a las autoridades de la facultad y a las autoridades de la planeación estratégica que lidera el proceso de responsabilidad social universitaria. Es decir, que la UADY va a tener a partir de ahora un monitoreo permanente de la percepción de su propia gente a nivel de la responsabilidad social universitaria. Y esto gratis y semestral. ¿Se dan cuenta?
¿no? Y esto para el estudiante le dice, soy una persona importante, aunque soy un joven cachimbo decimos en Perú. O sea, ¿cómo se dice en México? ¿Ah? Novato, sí, un novato en la universidad. Soy novato, pero participo yo ya del mejoramiento continuo de mi alma mater. Soy ciudadano de mi universidad, ¿no? Esa es una gran enseñanza ética también, ¿no? Bien, pero no me hago ilusiones, el curso de RCU es una gotita de agua en un proceso universitario que es siempre muy complejo, con muchas barreras, muchas resistencias. Entonces vamos a necesitar obviamente otras cosas que este mismo curso RCU, ¿no? Vamos a necesitar que el curso RCU como curso sello, ¿no?, sea solamente el inicio de todo un proceso para lograr un egresado socialmente responsable, cosa que está en la misión y visión de la UADY. Estamos cumpliendo nada más con el propósito oficial de la universidad, y esto pasa obviamente por aprendizaje basado en proyectos sociales, ¿no? Porque en este curso el alumno no sale de la universidad, está interrogando su propia universidad, pero obviamente fuera en Yucatán hay muchos problemas, ¿no? Entonces obviamente hay otras cosas que hacer. Esto pide un nuevo diseño curricular y una nueva formación docente para desarrollar ese aprendizaje basado en proyectos sociales. Entonces pide la constitución de comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo con actores universitarios y no universitarios, de las ONG, la sociedad civil, las empresas, los gobiernos locales. Entonces pide que el Departamento de Extensión, la gestión del campus responsable y grupos de investigación basada en la comunidad se meta también en el asunto, ¿no? El asunto no es solitario y no depende del pobre profesor encargado de sus solos estudiantes. Siempre, desgraciadamente, es un asunto entre interactores, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que obviamente tienen que cambiar, transiciones necesarias. Cualquier pequeña innovación se vuelve una gran innovación. A nivel del diseño académico, formación docente en RCU, por supuesto, promover el aprendizaje basado en proyectos sociales, promover escenarios reales de aprendizaje. A nivel de la investigación, complementar el modelo investigar para publicar con el modelo de investigación-acción basada en la comunidad, ¿no? Y hacer investigar a los estudiantes desde el inicio, eso también es un replanteamiento del proceso de la investigación. La extensión también tiene que cambiar, ¿no? Pasar del proyecto social, porque ¿qué hace la gente de extensión? Hace su pequeño proyecto social en su rincón, con sus pobres, con su financiamiento, ¿no? Y esto, ¿cómo la universidad puede aprovechar de eso? Pues ahí se trata de ligar y reunir las personas, cosa que no es fácil, porque si yo soy profesor de extensión, a mí que me vienen a decir que voy a tener que trabajar con mis colegas de las facultades, uy, 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 ¿no? O sea, obviamente eso duele también. Y la gestión, eso duele un montón también. Crear sinergias entre formación, extensión e investigación no es poca cosa. Los profesores de la UADY me han dicho, bueno, lo primero es que ahora por el sistema de calidad nos dicen que no debemos trabajar el sábado, pero en la comunidad justo la reunión es el sábado. Entonces no puedo sacar yo el vehículo para ir con los alumnos en comunidad porque no me dan la firma. O sea, miles de pequeños problemas burocráticos, ¿no?, que están ahí y que obviamente debemos transformar. Lograr una certificación ambiental es un proceso que la UADY está haciendo ahora, porque enseño empezando por casa, ¿no? Entonces enseño obviamente poniendo buenas prácticas a andar, ¿no? Y utilizar los estudiantes para sistematizar el autodiagnóstico permanente de la RCU. Lo que va a pedir que la gente del sistema de calidad se ponga a la escucha de que los mismos estudiantes de primer año les dicen sobre la percepción de la universidad. Dan cuenta que son otras cosas, ¿no? Bueno, como dice el poeta Paul Éluard, otro mundo es posible, pero está en este mundo. Otra universidad es posible, pero está en esta universidad. Y San Juan de la Cruz dijo algo que todavía
no logro entender bien, entonces se lo propongo. La preocupación es siempre vanidad, ¿no? Yo creo que la RCU nos vuelve preocupados, ¿no? Porque somos vanidosos y nos creemos demasiado buenos y no queremos cambiar, ¿no? La preocupación es vanidad. Bueno, como soy un ignorante total, no le puedo agradecer su linda escucha en náhuatl, entonces se lo voy a hacer en quechua. Añay, sonjoy ukumantapacha, lo que significa gracias desde el profundo corazón de la tierra, desde tu igual, porque tú eres tierra y yo soy tierra.